Olá, um saludo a todos que nos siguen en estos temas de formación para la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. Yo soy Fray Alzinir Francisco de Bastiani, soy carmelita descalzo. Estoy acá en Roma y en este momento sigo como delegado para el Carmelo Seglar, delegado general para el Carmelo Seglar. Vamos a hacer una serie de 8 vídeos acerca de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos, poniendo la identidad, la formación, temas que pertenezcan y que son de interés para la formación de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. Agradezco desde ya el CITES, Mirnas, Padre Antonio, por disponibilizar esto. Y así esperamos también que sirvan para el crecimiento de la orden seglar de habla de castellana. Bueno, empezamos ahora entonces el primer tema de formación que trata de la identidad del fiel cristiano laico en el siglo XXI, esto es, en nuestros días. A la luz de los documentos de la Iglesia, buscaré desarrollar el tema en 2 puntos. El primero, el fiel cristiano, su identidad en el misterio de la Iglesia. Y el segundo, la segunda parte, lo específico de la identidad del fiel cristiano laico en el misterio de comunión de la Iglesia, pueblo de Dios. Primera parte, el fiel cristiano, su identidad en el interior del misterio de la Iglesia. La palabra identidad puede ser entendida como la cualidad de idéntico o el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. Así, la identidad de una persona es formada por los rasgos característicos de su yo, en el cual uno advierte en su conciencia de ser una misma persona con el pasar de los años. Con respecto a la identidad de un grupo o categoría de personas, entendemos por identidad los rasgos propios y característicos de este grupo y que lo hace distinto de los demás grupos. Por eso, hablar de la identidad del fiel cristiano laico desde el punto de vista de la fe cristiana requiere y significa poner en relación el fiel cristiano laico con la totalidad de las vocaciones en la Iglesia, entendida como pueblo de Dios y misterio de comunión. El misterio de la Iglesia tiene su fuente en la Santísima Trinidad. El amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu, llamados a revivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia. Esto es la misión. Así lo dice la Christi Fidelis Laici, el número 8. Así, la Iglesia, como pueblo de Dios, es formada por todos los fieles que, en virtud de su regeneración en Cristo, participan de una dignidad común. Todos son llamados a la santidad. Todos cooperan en la edificación del único cuerpo de Cristo, cada uno según su propia vocación y el don recibido del Espíritu. La igual dignidad de todos los miembros de la Iglesia es obra del Espíritu. Está fundada en el bautismo y la confirmación y ratificada por la Eucaristía. Sin embargo, también es obra del Espíritu la variedad de formas. Él constituye la Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. De esta forma, las vocaciones a la vida laical, al ministerio ordenado y a la vida consagrada se pueden considerar paradigmáticas, de ejemplo.
dado que todas as vocações particulares, bajo uno ou outro aspecto, se referem ou se reconduzem a ellas, consideradas separadamente ou em conjunto, según la riqueza del don de Dios. Además, están al servicio unas de otras para el crecimiento del cuerpo de Cristo en la historia y para su misión en el mundo. Así lo escribió Juan Pablo II en la Vita Consecrata en el número 31. Cada fiel cristiano, sea él laico, clérigo o religioso, tiene su identidad fundada en su ser en Cristo y pertenecer a Cristo por el bautismo. En la Iglesia, todos son responsables por su misión, como bien nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, y dice así: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar, pues todos somos discípulos misioneros. El fiel cristiano por el bautismo recibe en su vida una radical novedad en tres aspectos fundamentales. El bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y a su cuerpo que es la Iglesia, y nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. Es decir, el que fue bautizado fue consagrado a Dios, hizo una opción consciente de vivir su fe en Cristo y seguirle, con un estilo de vida según el Evangelio, que determina sus elecciones cotidianas. Es una nueva criatura incorporada en Cristo. El bautismo capacita a actuar en la persona de Cristo en la realidad bajo la acción del Espíritu Santo, del cual fueron hechos templos vivos y santos. Y también participantes de los oficios sacerdotal, profético y real de Cristo. A través de ellos, Jesús manifestó su dignidad poniendo su persona humano-divina al servicio de la voluntad del Padre, y estuvo entre nosotros como el que sirve. Y lo demostró hasta el final al lavar los pies de los discípulos en la última cena, prefigurando su muerte en la cruz para rescatar los hijos de Dios dispersos. Por lo tanto, hoy en la doctrina oficial del Magisterio de la Iglesia, a partir del misterio de amor y de comunión que hay en la Santísima Trinidad y que ilumina la vida y la misión de la Iglesia, somos llamados a reflejar este misterio viviendo la comunión y la complementariedad de las vocaciones. El clérigo, el religioso y el laico participan cada uno a su modo de la vida y misión de la Iglesia. Cada uno aporta su especificidad y colabora así en la construcción del reino de Dios, meta común de todos. Para lograr eso deben de hacer un camino juntos, en diálogo y mucha escucha, de conversión y del ejercicio de las responsabilidades como un servicio en mutuo respeto. Se trata, como dice Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 87, de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esta marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Dicho esto, pasemos al segundo punto. La especificidad de la identidad del fiel cristiano laico en el pueblo de Dios.
La exortación apostólica Christi Fidelis Laici del 1988 del Papa Juan Pablo II hace una afirmación clave y que nos ayuda a situar bien el tema. Solo dentro de la Iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los fieles laicos, su original dignidad. Y solo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. Esto está en el número 8 de la Christi Fidelis Laici. El fiel cristiano laico, por el bautismo, participa de los tres oficios de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y testimonia su dignidad de ser siervo del Señor. Por ello, se hace presente en la historia el amor del Padre que quiere la salvación de todos los hombres y mujeres. En cuanto bautizado y por la gracia de estos tres oficios, actúa en la persona de Cristo con el fin de consagrar el mundo a través de la presencia y servicio de salvación. Veamos qué significa esta participación en los oficios de Cristo, siguiendo en el número 14 de la Christi Fidelis Laici, donde vemos que cada uno, cada una de nosotros mostramos el rostro de Cristo y no podemos desfigurarlo. Ser el rostro misericordioso de Dios, ser coherente entre lo que profesamos y cómo lo vivimos, es nuestro mayor desafío. Así, por medio del oficio sacerdotal, los fieles laicos están unidos al sacrificio de Cristo en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 34, donde habla de los fieles cristianos laicos, según el oficio sacerdotal. Dice así: todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre, junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo. La participación en el segundo oficio, el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Unidos a Cristo, el gran profeta, y constituidos en el Espíritu testigos de Cristo resucitado, los fieles laicos son hechos partícipes tanto del sobrenatural sentido de fe de la Iglesia, que no puede equivocarse cuando cree, cuanto de la gracia de la palabra. Son igualmente llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza en la gloria también a través de las estructuras de la vida secular. Así lo dice la Lumen Gentium número 35.
Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en el tercer oficio, el oficio real, y son llamados por Él, por Cristo, para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana, antes que nada, mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado. Y después, en la propia entrega para servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños, como él mismo dijo en Mateo 25. La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tiene su raíz primera en la unción del bautismo, su desarrollo en la confirmación y su cumplimiento y dinámica sustentación en la Eucaristía. Se trata de una participación donada a cada uno de los fieles laicos individualmente, pero les es dada en cuanto que forman parte del único cuerpo del Señor. Precisamente porque deriva de la comunión eclesial, la participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo exige ser vivida y actuada en la comunión y para acrescentar esta comunión. Todo esto significa, todo esto que ha dicho la Christi Fidelis Laici, retomando el Concilio Vaticano II, todo esto significa que en la vocación del cristiano laico en el mundo hace presente el mensaje de Cristo allí donde se encuentre, y ese mensaje es el mensaje del amor, del reino de Dios y de la vida en abundancia para todos sus hijos y hijas. Es lo que llamamos índole secular. Entendida en su sentido teológico, la índole secular es la modalidad propia, lugar del ejercicio de la vocación, misión del laico cristiano, mediante el sacerdocio común recibido con el bautismo. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esto significa que el carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. Es decir, la misión del fiel cristiano laico es hacer presente en medio del mundo, en la índole secular, la relación amorosa que existe en el misterio trinitario. Es ser señal de la novedad cristiana de las bienaventuranzas en medio de la realidad conflictiva y llena de pobrezas del mundo, donándole un sentido trascendente, especialmente en aquellos lugares y circunstancias en los que solo a través de los laicos puede llegar a ser sal de la tierra. Es más, lleva al mundo el plan divino de sanarlo con el mensaje de Cristo, meta de la historia y de toda la humanidad. En ese sentido, la misión de los laicos cristianos es ser el rostro simbólico de la Iglesia a lo exterior de sí misma. Consecuentemente, el mundo, la realidad secular, como lugar de santificación del fiel cristiano laico,
pide que éste evite de caer en las tentaciones de reducir sus tareas al campo intraeclesial, dejando de lado sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político. Y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las diversas realidades temporales y terrenas. Para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, haciendo esto siempre a la luz de las virtudes teologales, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Para concluir esta primera charla, leemos la síntesis del compendio de la doctrina social de la Iglesia acerca de la identidad del fiel cristiano laico, que en el número 542 dice así: La identidad del fiel laico nace y se alimenta de los sacramentos, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El fiel laico es discípulo de Cristo a partir de los sacramentos y en virtud de ellos, es decir, en virtud de todo lo que Dios ha obrado en él, imprimiéndole la imagen misma de su Hijo Jesucristo. De este don divino de gracia y no de concesiones humanas, nace el triple munus, don y tarea, que cualifica el laico como profeta, sacerdote y rey, según su índole secular. Con este estímulo de tal dignidade del fiel cristiano laico, miramos a la Virgen María. Ella es el modelo perfecto de la vida espiritual y apostólica, pues mientras levava en este mundo una vida igual que la dos demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estava constantemente unida com su Hijo, cooperó de modo singularíssimo a la obra del Salvador. Así lo dice el documento sobre el apostolado de los laicos, Apostolicam Acpositatem, número 4. E esto mesmo que decimos de la Virgen María, podríamos decir de la misión de San José. Enseguida, algunas preguntas para la reflexión personal también en las comunidades. La primera, se nos propone a María y José en su vida cotidiana en Nazaret como modelos perfectos para el laico. ¿Qué te enseñan a ti personalmente? ¿A qué te invitan María y José en tu vida laical y familiar? Una segunda pregunta. Existen unas tentaciones siempre presentes entre los cristianos, de falta de unidad, de coherencia entre vida y fe, y de querer reducir la responsabilidad de anunciar el reino solo en el ámbito intraeclesial. ¿Cómo reconoces estas tentaciones en tu propia vida? ¿En qué aspectos necesitas más unidad de fe y vida? Y una tercera, ¿cómo anuncias el reino de Dios en tus ambientes familiares, de trabajo, de amistades y de comunidad? ¿En qué ocasiones puedes ser antes testimonio? Ganando conciencia de tu misión de profeta y sacerdote, de la buena noticia del reino en los ambientes donde te mueves, podrás fortalecerla y servir mejor. Buena reflexión.
e que o Senhor nos bendiga.